¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Gracias a quienes nos sintonizan en su televisor por Canal 14, en internet por mxplay.tv y canal14.tv. También agradecemos a quienes nos envían sus comentarios en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y en @canal14mx. El tema de hoy, remo. Algunos dicen que es uno de los deportes más completos que puede existir, similar a la natación en cuanto a sus beneficios. Hace muchos años se utilizó principalmente como medio de transporte en Egipto, Grecia y Roma. Se piensa que fue a finales del siglo XVII cuando inició como deporte con la carrera de botes de la Universidad de Oxford-Cambridge. Para el siglo XIX ya era muy popular en Europa y ya se practicaba en el continente americano. Ha sido parte del programa olímpico desde París 1900 y quien más medallas ha ganado ha sido la rumana Elisaveta Lipa, quien ha ganado 5 oros, 2 platas y un bronce. En nuestro país, el remo va ganando cada vez mayor terreno con grandes representantes como Kenia Lechuga y Juan Carlos Cabrera, solamente por mencionar algunos porque son bastantes y sobre todo en las últimas semanas hemos visto muy buenos resultados. Así que de esta manera arrancamos y me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a Fabiola Núñez, médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una especialidad en medicina de la actividad física y deportiva. Además fue seleccionada de remo del 2006 al 2021, consiguiendo múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Además participó en los Juegos Panamericanos y en 2 clasificatorios olímpicos. ¿Cómo estás, Fabiola? Qué gusto tenerte por acá. Muy bien, muchas gracias. Un gusto también estar con ustedes. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y aquí también nos acompaña Raimundo Ríos, entrenador de remo del equipo Antares. Él estudió además geografía en la UNAM. ¿Cómo estás, Ray? Qué gusto que estés por acá. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla y estar aquí con nosotros. Y a la distancia saludo a Daniela Altamirano, atleta de remo, quien ha participado en los Juegos Nacionales CONADE, recientemente en la Royal Canadian Heli en Ontario y durante el confinamiento por la pandemia en el Crash B Sprints de Boston. ¿Cómo estás, Daniela? Qué gusto que estés con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Qué bueno que estés bien y qué bueno que nos pudiste acompañar. Y también vía remota nos acompaña Juan Antonio Chávez Torres, entrenador del equipo de remo de la UNAM, licenciado en Educación Física por la ESEF, es experto universitario en entrenamiento deportivo por la ENED Madrid y cuenta con un diplomado en Fisiología del Entrenamiento para el Alto Rendimiento en el CET de la máxima casa de estudios. Como atleta participó, atleta de remo, en diferentes eventos internacionales. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, Jorge, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y con estos grandes especialistas. Arrancamos el programa y como siempre con una pregunta de nuestro público. Buen día, mi nombre es Víctor Esteves y mi pregunta es, ¿cuántos tipos de remo existen? ¿Cuántos tipos de remo existen? Las modalidades, las categorías, porque uno piensa en el remo y es como te subes al bote y le empiezas a dar, pero de repente, y ya estaremos hablando sobre todo en este bloque, hay un montón de modalidades. Claro, así es. Principalmente, como lo tiene definido la Federación Internacional de Remo, es que está el remo olímpico, que es donde justo hiciste las presentaciones de estos atletas que han participado en diversos eventos. Está el remo de costa también y está el remo indoor, que se practica en las máquinas, bajo techo, y hay mundiales incluso de esta disciplina. Mira, y ya también hablaremos como de estos simuladores y cómo, porque solamente antes de entrar al aire, pues uno piensa el remo pues en agua, ¿no? Solamente en agua, pero bueno, ya estaremos hablando también de esto. Daniela, tú platícanos un poquito cuál es la modalidad que practicas. Me imagino que todos pues, empiezan por la individual y ya después pasan a los equipos. No sé, tú me dirás mejor. Y también platícanos en la modalidad individual, cómo se practica. Bueno, pues yo inicié particularmente con remo indoor. Ahí aprendí en la máquina el movimiento, como a acostumbrarme, y posteriormente ya pasé al agua. Primero se empieza individual como para, obvio, saber el movimiento, y ya posteriormente es que puedes ir armando botes de conjunto. La modalidad individual en el agua se practica en una embarcación muy grande, mide como unos 6 metros más o menos, pero es muy delgada. Y pues
O sea, primero ese es un bote individual. Y ya los botes de conjunto son aún más grandes, que hay de 2, de 4 y de 8. Sí, de repente vemos justamente en las competencias, cuando es individual, pues que a veces se ven muy pequeñas, ¿no? Sobre todo en la rama femenina, y más en México, que normalmente el mexicano y las mexicanas no son tan grandes como las europeas, y te tocó competir con ellas y también verlos a ellos, son personas muy grandes. Y de repente también esa puede ser a veces, pues no sé si llamarle limitante, y en la competencia, sobre todo con los europeos, cuando me tocó verlo, se da mucha la diferencia de estatura. ¿Esto es algo a favor o en contra de cómo es el mexicano y la mexicana? Bueno, en ese sentido, en realidad, otra de las categorías, o bueno, de formas de categorizar el remo puede ser en este tipo de categorías por peso. Okay. Tenemos el remo peso ligero y el remo peso abierto, son las dos categorías que tenemos. Entonces, en ese sentido, al menos los latinoamericanos tenemos esa ventaja que como peso ligero, bueno, tendemos a ser de talla más baja. Entonces, el remo más competido a nivel de representatividad latinoamericana para nivel internacional es el peso ligero. Aunque claro, también tenemos, por ejemplo, Kenia ha competido en sus 2 Juegos Olímpicos en el single peso abierto y claramente sí, el tamaño y pues tanto el peso, el largo de la remada, la musculatura que puede tener una mujer de Nueva Zelanda de 1,90, pues es diferente, más no es excluyente de que alguien con una estatura menor pueda tener un buen rendimiento. Claro. Y hablando del tema individual y de equipos, que ahorita estaremos desglosando un poco más también, si son de 2, de 4, de 8, la preparación física es igual para alguien que compite en individual que para equipos? O sea, ¿es lo mismo o es más fuerte en individual o más fuerte en equipo? La preparación física es prácticamente la misma. En realidad lo que difiere ya es en cuestión de hacer el acoplamiento de una tripulación. Sí se tienen que incorporar, bueno, el trabajo obviamente en equipo en el bote. Hay muchas maneras de hacer todo el trabajo de coordinación, porque bueno, al ser un deporte de conjunto es un trabajo de coordinación importante. No podemos, tú puedes tener un solo tripulante y pues no importa cómo reme el solito, pero en un bote de 2, de 4, de 8, como mencionó Dani, sí es muy importante que las remadas se hagan con el mismo timing, que las características, incluso el movimiento, se vayan acoplando y que se vayan emparejando. Entonces, el trabajo en equipo durante todos los entrenamientos es fundamental, tanto en el agua, también se hace trabajo en el remargómetro, hay incluso tanques de remo que se hace, bueno, se hace como una gran alberca donde se tienen remos perforados y se puede hacer este trabajo de acoplamiento y coordinación con mucho más fineza, pero esos son detalles técnicos. A nivel de preparación física como tal, realmente sí es el mismo. Ok, y hablando de esto, Juan Antonio, las diferencias, porque escuchamos lo del peso, ¿no? Peso ligero, peso abierto, y escuchamos el doble o doble con y sin timonel. ¿A qué se refiere y cuál es la diferencia con el individual? Entendiendo que pues doble son 2 personas, ¿no? Sí, bueno, en remo existen tripulaciones de varias personas, de varios remeros, desde 1 hasta 8 remeros con un timonel. Son los botes que llevan un timonel para dirigir y para dirigir en cuanto a instrucciones y dirigir en cuanto a dirección, son botes con timonel. Entonces hay un doble, que en realidad aquí en México le llamamos 2 remos largos. Hay uno con timonel y hay uno sin timonel. El que lleva el timonel prácticamente ya no se compite y no se entrena. Okay. Y hay otro bote de 2 personas que llevan remos cortos. La diferencia es cuando los deportistas llevan remos largos, llevan un solo remo distribuidos hacia... Uno está del lado derecho del bote, otro del lado izquierdo, babor, estribor. Y remos cortos, cada deportista lleva 2 remos. Entonces, cada atleta tiene un remo a la derecha y otro remo a la izquierda. Y en la actualidad, el que más se practica es entonces sin timonel. El que más se practica es sin timonel. Okay. Y en México se practica más el remo corto. Ok. Y hablando ahora, vámonos, ya pasamos de 2 a los 4. Platícanos, Ray, ¿cómo es esto de 4 personas remando y las diferencias principales que tendrían con el individual y el doble?
Claro, aquí es igual, como dice Juan Antonio, nada más que aquí son 4 atletas los que están remando. Hablando de remo largo, son 4 atletas, cada uno con un solo remo. Van 2 remos de un lado y 2 remos del otro lado. Y puede llevar timonel, si es 4 con timonel, o puede ir sin timonel. La diferencia es que entre los 4 atletas tienen que cargar al timonel, que es un peso aproximado de 55 kilos. Ok. ¿Sí? Si no tienen el timonel, pues bueno, esa fuerza se ocupa para ir un poco más rápido. Ahora, en la distribución de los remeros o las remeras, ¿cómo es en el bote? ¿Es uno al lado del otro o va como en tipo zigzag? O como para que la gente se dé un poco más una idea de cómo están posicionados los atletas dentro del bote. Los atletas van en línea, uno atrás de otro. Ok. ¿Sí? Y los remos, un remo va de un lado, hablando del primer remero que está hasta adelante, nosotros le llamamos como número 4 o la marca. Ese remero puede llevar su remo del lado derecho. El remero que va atrás, que puede ser el número 3, es el que va con el remo del lado izquierdo. El que le sigue, remo del lado derecho, y el que le sigue, remo del lado izquierdo. Eso es lo más convencional, irían algo así los remos. Aunque también hay otra formación donde pueden ir separados los remos que van del lado derecho y juntos los remos que van del lado izquierdo. Y al momento de la remada, ¿son todos al mismo tiempo o son como uno y uno? Bueno, no, porque vienen todos así, ¿no? Pero, exacto. O sea, todos las derecha, izquierda, o todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo, Ok. por el movimiento que tú mismo acabas de decir. Como van alineados, se van moviendo uno simétricamente junto con el otro, haciendo el mismo movimiento, y entonces la remada tiene que ser exactamente la misma de los 4 remos en este caso, o si es un cuádruple, que también es de 4 atletas, pero de remo corto, el que explicaba Juan Antonio, donde cada atleta lleva dos remos cada uno, ahí son 8 remos en total los que lleva el bote. Entonces tienen que ir exactamente, entrar a tiempo los 8 remos y salir al mismo tiempo. Ok, y rápidamente antes de ir al corte, Daniela, no sé si tú ya tuviste la experiencia del de 8 integrantes. Si sí, platícanos qué tan difícil es, porque son demasiadas personas las que tienen que coordinar. ¿Y qué pasa cuando uno de repente es como, híjole, como que se me trabó el remo? ¿Se siente mucho o de repente empieza a dar vueltas el bote o qué pasa? Pues justamente a esa persona que se le trabó el remo fui yo en algún momento. Ok. Justo para mí lo más difícil en un bote tan grande es que justo como son muchos integrantes, la velocidad del bote es aún mayor. O sea, este bote es el más rápido, evidentemente. Pero justo como es muy rápido, tienes que hacer cada movimiento lo más simétrico y perfecto posible, porque si haces algo mal, tienes un riesgo a empalarte, que es cuando haces algún mal movimiento y con la velocidad y la inercia que lleva el bote, entra mal tu pala y se te atora y tienes riesgo a frenar totalmente el bote. Eso en el mejor de los casos, porque puedes salir volando literalmente, o se te puede soltar el remo y darte un golpe en la cara o en cualquier lugar. Y justo a mí me pasó en una regata que como íbamos muy rápido, choqué como con una ola porque no pude hacer muy bien el movimiento y le pegué a una ola con mi pala y se me clavó y evidentemente perdimos por esa situación, pero esa es la complejidad. ¿Se detuvo el bote? ¿Se detuvo el bote? ¿Te pegó o saliste volando? Sí, es como, o sea, detienes totalmente la velocidad que llevas en el bote y lo que tienes que hacer es recuperar lo más rápido que puedas y sacarlo de nuevo. Ya hablaremos también de los riesgos, ya nos comentaste alguno. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para seguir hablando justamente del remo, sus beneficios, sus riesgos y todo lo que engloba este hermoso deporte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Vamos ahora a escuchar a Rebeca Lozano, atleta de remo del Instituto Politécnico Nacional. Hola, soy Rebeca Lozano del equipo de remo del IPN. Realmente el deporte de remo es un deporte que te exige todo el cuerpo. ¿Qué significa? Que aquí vamos a ocupar la parte superior, pero también la parte inferior y necesitamos conectarlas para poder generar este deporte. Remo también
es de estos deportes en los cuales te exige hacer ejercicios dinámicos. Puede ser desde remar directamente en el agua, correr o inclusive hacer ciertos ejercicios en el gimnasio. Es un deporte que siempre va a haber distintas formas de poder practicar y de poder complementarlo, ya lo hagas de manera en hobby o lo hagas de manera de alto rendimiento. Este deporte te hace ocupar músculos que no sabías que tenías, pero también que con otros ejercicios no lo vas a poder hacer de igual manera. Al final te va a dar un equilibrio, ya que es un deporte que te permite autoconocerte de manera física, pero también de manera de resistencia y de condición. ¿Cuáles son las principales lesiones en remo? La primera y la más común es en la muñeca, en las muñecas, ya que normalmente es nuestro anclaje principal al momento de remar. Efectivamente, ocupamos todo el cuerpo, pero realmente las manos son las responsables de que se haga de manera correcta la parte de meter la pala. Aquí nosotros ocupamos esta parte principalmente, pero sí tendemos a veces a hacer ciertos movimientos erróneos, como puede ser algo así. A la larga, si lo hacemos de manera constante, puede causar alguna tendinitis, algún jalón o algún dolorcito o alguna molestia crónica si no lo hacemos de la mejor manera. El remo es un deporte que tiene contacto con la naturaleza, que tiene muchísimos lugares de entrenamiento, como lo comenté anteriormente, desde hacer cosas en el gimnasio, desde hacer correr, desde hacer cardio en distintas formas, como es nuestro simulador de remo que tenemos en el gimnasio. Pero sobre todo es un deporte tan noble, el cual siempre te va a dar nuevos retos, siempre te va a exigir muchísimo más. El remo es un deporte que te va a mantener en las mejores condiciones de salud, ya que es uno de los deportes que más energía usas. También en la cuestión un poquito más analítica, es un deporte que también usas matemáticas. Realmente es de los deportes más completos y es de los deportes o el deporte más bonito. Así que yo los invito para que se den una vuelta allá en el club en Cuemanco y que le den oportunidad a este gran deporte que les puede dar muchísimo, ya lo hagan en un ratito, hobby, o lo quieran hacer de alto rendimiento y competir a niveles como son nacionales o internacionales. Así que los brazos están abiertos y los invitamos. Muchas gracias a Rebeca por darnos su testimonio. Hablábamos hace rato, Fabiola, sobre, tocabas el tema de la coordinación. ¿Qué ejercicios ayudan a tener una mejor coordinación? Porque si algo debe tener un atleta de remo, creo que, entre otras cosas, porque son muchas, es la coordinación. Bueno, hay una gran cantidad de ejercicios que pueden hacerse. A nivel de coordinación general, bueno, se hacen sobre todo a nivel calentamiento en tierra, muchos ejercicios de equilibrio, de coordinación unilateral, es decir, una sola pierna, un solo brazo, coordinar de una pierna con el brazo contrario, todos esos ejercicios que a nivel global nos impliquen pues ese trabajo de coordinación de un lado con otro, de tren superior con tren inferior. Ya a nivel específico del gesto de remo, se hacen mucho de forma inicial en las partes de aprendizaje en la máquina, en el remargómetro, como en el simulador, digamos, tanto en cuestión de aprender el gesto correcto como en cuestión de segmentarlo, es decir, como bien mencionaron en el video, es uno de los deportes más completos, entonces prácticamente mueves todos los segmentos corporales, pero como tal es un movimiento bastante complejo, que no es un movimiento natural, no es como que, pues yo te digo, párate y camina, cualquiera sabe hacerlo, por lo tanto correr no es tan complejo. Si yo te pongo a remar es algo que nunca has hecho, no es un gesto motor que de forma natural puedas hacer, entonces se necesita aprender en toda la secuencia de pasos, primero pues partiéndolo en todos sus componentes, haciendo ejercicios de cómo tendría que moverse el brazo, los brazos de forma aislada, los brazos con el tronco, posteriormente cuánto tiene que ser la flexión del tronco, en qué momento deben flexionarse las rodillas. Entonces, ir partiéndolo en sus segmentos ayuda para la coordinación, para después hacer la suma y hacer el movimiento de una forma más coordinada. Creo que todos conocemos a esa persona, amigo, amiga, que dices, es que no coordina, Sí. ¿no? Cuando llegan ya nos dirán ahorita las mejores edades para iniciar en el remo, pero vamos a decir 15 años al remo. Y tienen una mala coordinación porque tal vez de chiquitos, pues, no sé, algo pasó, que no les enseñaron, ¿no? Porque ya hay muchos mitos que dicen que si no gateó, entonces por eso no coordina, ya eso lo tocaremos otro día.
¿Qué pasa con esas personas? ¿Es más difícil para ellos incluso subirse al remo, al bote, perdón? Porque cuando yo lo intenté, pues casi me voy de lado. ¿Es parte de o cómo le enseñan a esas personas? Pues es parte de. Mucho es buena paciencia de los entrenadores. En realidad es que sí hay personas a las que les cuesta más trabajo. En realidad tú pones el ejemplo de alguien de 15 y es un ejemplo muy afortunado. Yo empecé a remar a los 22. En el equipo de RAI en nuestro equipo hay másters de 60 años y entonces aprender un gesto nuevo motor es difícil, más no es imposible. Entonces es repetición, es coordinación por segmentos, es paciencia, es constancia, pero se puede. Paciencia, como seguramente tú has tenido a lo largo de toda tu carrera, Juan Antonio, porque pues, seguramente te ha tocado de todo, ¿no? Y hablábamos un poco de las caídas al agua. ¿Qué tan común es ver y en qué momento de la práctica o de la competencia de remo es cuando se pueden dar estas caídas? Bueno, es el accidente más común que tenemos, ¿no? Que el bote se vire y el remero caiga al agua. Al principio del desarrollo de los deportistas, al principio de la carrera de los deportistas, pues básicamente esto sucede por inexperiencia, por no tener el equilibrio suficiente o bien desarrollado, por errores al manejar el remo. Esto puede también provocar caídas. Y conforme va adquiriendo experiencia, pues estos accidentes suceden menos. También existe la posibilidad de choques, lo cual normalmente termina choques entre dos botes, y esto también normalmente termina con remeros en el agua. Pero en realidad no es tan común como se pudiera pensar. Hay deportes que se practican en el agua también que tienen muchísimo más caídas al agua que remo. Sí, porque uno pensaría, están en el agua, seguramente es muy fácil que se caigan. Y también me llama mucho la atención, Juan Antonio, que Rebeca, que la escuchábamos del IPN, hablaba que se utilizan las matemáticas. Y no quiero con esto que ninguna persona, ningún niño, ni ninguna niña que nos pueda ver, se alejen de esa posibilidad de ir al remo. Porque muchas veces dicen, no, a mí las matemáticas no me gustan. Básicamente las usamos para todo. Dense cuenta, las usamos para todo. En el remo, ¿como por qué lo habrá mencionado Rebeca que se utiliza? Bueno, como tú dices, se utiliza para todo. Una de las formas que tenemos nosotros de medir la intensidad del ejercicio que mandamos a los atletas es la frecuencia cardíaca. Existen aparatitos, monitores de frecuencia cardíaca que de jaula la dan y la mandan a un reloj y la pueden tener, pero muchos atletas no tienen el monitor. Nos contamos el pulso poniendo en 10 segundos. El deportista tiene que contar cuántas pulsaciones. Si cuenta 30, pues multiplica por 6, le da 180 y por eso se pueden utilizar las matemáticas. Okay. Pero además hay una parte técnica. El remo, no el deporte, sino el instrumento del remo, es una palanca de segundo grado. Esta palanca se llama una palanca de segundo grado porque el fulcrum está en el apoyo, en el agua. La resistencia la da una parte del bote que le llamamos lira y la potencia la ejerce el deportista. Entonces, dependiendo de estatura, fuerza, habilidad del deportista, sexo, nosotros damos longitudes de remo y longitudes de palanca interna y externa de trabajo para buscar la mayor eficiencia del deportista, ¿no? Sí, entre algunas otras cosas. En todos lados se utiliza justo las matemáticas y no se han llegado a ver en algún momento estas cápsulas de ciencia del deporte que de verdad son espectaculares y ahí vemos justamente el uso de las matemáticas, la inclinación, como bien lo comentabas, Juan Antonio. Daniela, tampoco es para alejar a la gente del deporte. ¿Es muy costoso practicar remo, iniciarse en el remo? Pues justo como mencionó la chica del IPN, es una invitación abierta para todos. Gratuitamente puedes ir a Cuemanco a tomar una clase muestra
Y el remo internacionalmente sí se considera un deporte caro, pero afortunadamente en México tenemos muchos clubes, hay clubes con una mensualidad muy económica, accesible, y hay clubes que son públicos, no hay ninguna cuota, y el mismo club ya te proporciona el material de trabajo. Ok. Entonces aquí en México no es costoso iniciarse a este gran deporte. Esa parte que hay clubes que ya te incluyen el bote, esa parte me agradó. Y creo que a todos los padres de familia que nos ven también les ha de haber agradado. Ray, un minutito para irnos al corte. ¿Cuál es el equipo básico que se debe utilizar para el remo? Para remar lo que necesitas es el bote y los remos, prácticamente. Eso Ok. es lo que necesitas. Y comentabas que, digo, hoy estamos hablando en específico del qué es en agua, ¿no? Pero Ok. a veces ni siquiera vas a necesitar el agua, ¿no? Hay máquinas, hay simuladores que nacen precisamente en Europa porque ahí se les congelan los lagos, los ríos, Sí. 6 meses. Entonces nacen estas máquinas, estos simuladores de remo para poder seguir entrenando y preparándose. Y ahora ya se utilizan para competir. Hay mundiales, hay competencias muy fuertes. Hay una competencia que se llama Crashby en Estados Unidos. Ahí se empezó a hacer el mundial de remo bajo techo. Ok. Ahora ya lo tomó la Federación Internacional de Remo como mundial y ya lo va cambiando de sedes. Que es, Y que es ahí, muy, que muy ahí interesante. participó Daniela, justamente. Ahí participó Daniela el año pasado en un Crashby en Boston. Así es. Perfecto, pues ahí más o menos para que se vayan dando una idea de este bonito deporte, por si en algún momento lo han visto o quieren practicarlo, pues bueno, todavía nos quedan 2 bloques para seguir platicando de él. Vamos a hacer una nueva pausa. Escríbanos por favor las dudas que tengan en nuestras redes sociales, @soy Jorge Rubio P y @canal 14 MX. Al regresar, más preguntas de nuestro público sobre remo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte. Vamos a escuchar nuevamente una pregunta de nuestro público. Hola, buen día. Mi nombre es Rubén Colín y mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios del remo en la salud? Los beneficios del remo en la salud, platícanos, Fabiola. Digo, si alguien sabe más que nadie, porque además de haber sido atleta de remo, que todavía lo practicas, pues eres médico. Sí, claro. Bueno, el remo, como todo el ejercicio, en realidad tiene muchas ventajas en la salud. Primero que nada, bueno, la ayuda para la mejoría en cuanto a la composición corporal, nos ayuda a controlar el peso, junto con una buena alimentación, nos ayuda a mejorar la fuerza y la cantidad de masa muscular que tenemos, ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas, muchos tipos de cáncer incluso también se ven beneficiados en cuanto a su prevención e incluso con su tratamiento, como parte del tratamiento de muchas enfermedades crónico-degenerativas, de cáncer, hipertensos, diabéticos. Entonces el remo es una muy buena opción. Es un remo con muy bajo impacto articular, es decir, quizá un paciente mayor se le complique si yo lo pongo a correr, pero el remo es un deporte bastante noble con las articulaciones, entonces es una muy buena opción para pacientes con cuestiones de dolor articular. Tiene muchos beneficios para la salud mental, mejora pues, la calidad de sueño, el estado de ánimo. Entonces, como todo el ejercicio en realidad, tiene una gran cantidad de beneficios, pero específicamente por las características que tiene. Es un deporte que usa una gran cantidad de grupos musculares, entonces digamos que estos beneficios se optimizan. Sí, porque cuando vemos a un atleta de remo, siempre vemos cuerpos muy, muy fuertes, muy tonificados. Con el movimiento que se hace en el remo, no sé si lo hice bien, ¿no? Pero que hacen, ¿cuál es el principal músculo que se utiliza? Entendiendo que es todo, pero con este movimiento hacia atrás, ¿qué es lo que se está trabajando? En realidad, la mayor parte de la propulsión del bote o del impulso, en el caso del remo bajo techo, se da con el tren inferior. O sea, cuádriceps, digamos que es el músculo principalmente implicado. Okay. Utilizamos todo el cuerpo. En realidad, creo que lo único que no se mueve son los pies. E incluso en el bote tenemos los pies fijos en unos tenis que se llaman pedalinas, que tienen algunos movimientos, pero no participan de una forma tan activa en la propulsión del bote. Sin embargo, la principal parte de tracción se da con miembros pélvicos, con las piernas, vaya. Ok. En tu caso, Daniela, ¿qué crees que hayas notado como mayor beneficio en tu salud a lo largo de estos años que has practicado remo?
Pues mejoró mucho mi capacidad aeróbica. Siento que mis pulmones se volvieron muy fuertes y soy muy resistente. Y también el desarrollo del corazón es muy bueno. Digamos que mi frecuencia cardíaca en reposo es como mucho más abajo del promedio de gente que tal vez no practique ejercicio o que haga otro tipo de ejercicio. Y tiene un rango como muy amplio de capacidad, pues. En tu caso, Ray, ¿cómo ves a los atletas cuando llegan? Para empezar, ¿cuál sería como la edad que tú consideras que sería bueno que una niña o un niño pueda incorporarse al remo? Por el tipo de material que ocupamos, idealmente los chicos que deseamos que lleguen son alrededor de 12 años. Ok. Sobre todo porque los botes ya tienen un tamaño estándar. Y de repente hemos tenido chicos de 8 años, por ejemplo, y tenemos que adaptarles unos cojines en el asiento muy gruesos para que puedan levantar un poco el tronco y el remo les llegue al pecho. Ok. De lo contrario, sin estos cojines, los remos les llegan a la altura de la cara y puede ser peligroso porque se pueden pegar. Sin embargo, lo aprenden muy bien, por lo que mencionabas hace ratito de los niños que aprenden a hacer este tipo de ejercicios de coordinación, de fases sensibles del desarrollo, pues es donde aprenden rapidísimo, se les da la coordinación muy fácil y curiosamente son los que menos se voltean. Los niños, por el centro de gravedad pequeño que tienen, pues pueden mover y no se voltean tan fácil como un adulto o una persona mucho más alta, ¿no? ¿Cómo ves esos cambios? Porque seguramente te ha tocado tener pues alumnos, alumnas desde 12 años hasta más grandes. Así es. Este cambio, justamente hablando de los beneficios en la salud, muchas veces vemos a los atletas de alto rendimiento que tenían a lo mejor un problema de hiperactividad. No sé si te ha tocado alguno de estos escenarios, pero ¿cómo ves que va cambiando su cuerpo? ¿Se va fortaleciendo más rápido a lo mejor que un niño o una niña que juega fútbol, que también se va a fortalecer, pero a lo mejor no tanto, porque el remo, ya lo mencionaba Fabiola, pues te fortalece todo el cuerpo? Claro, en comparación a otros deportes, no podría decirte tal cual si en qué tiempo el remo forma mejores cuerpos que otros deportes. No tengo los datos exactos de los otros deportes, cómo funciona. Pero sí, claro que he visto el cambio de los cuerpos de los atletas que hemos trabajado y es muy gratificante ver estos cambios cuando empiezan de infantiles, cuando empiezan de juveniles y ver cómo se van fortaleciendo, o incluso el máster, la persona adulta que nos llega, y ver también sus cuerpos cómo van cambiando y van ganando tono muscular. Es algo muy padre y que ellos mismos se van sintiendo mejor, se sienten pues más contentos, su autoestima mejora obviamente. Vaya, son muchas, es un cúmulo de beneficios que impresiona. Y comentaban también lo de los adultos mayores. Apenas tuvimos un programa de adultos mayores. Y qué importante que también el remo sea una opción para todas estas personas. Obviamente siempre, lo primero tiene que irse a una consulta con un médico para saber si pueden o no hacerlo. Ya también hablaremos ahorita del tema de la espalda baja, que si es una limitante o no. Juan Antonio, hablábamos de estos entrenamientos fuera del agua. Y también de los dentro del agua. Platícanos un poco cómo se entrena dentro del agua, qué es lo que se fija un entrenador en la técnica para hacer el movimiento del remo, de cómo se sientan. Platícanos un poco cómo lo hace el entrenador para que lo haga de la mejor manera la remera o el remero. Pues, bueno, tenemos varios tipos de entrenamientos. Uno de ellos pues, es el entrenamiento dirigido al gesto motor, a mejorar la técnica de la remada. Y ahí pues, los entrenadores ponemos atención en el orden en el cual se prepara la remada, el timing en el que entra la pala al agua, el barrido, que los músculos se vaya haciendo una cadena de movimientos para ejercer la fuerza en el agua y que las palas trabajen bien adentro del agua y cosas así. Y hay entrenamientos desarrolladores en los cuales también pues, podemos trabajar, hacer sesiones largas de mediana intensidad para desarrollar resistencia o repeticiones muy cortas para desarrollar potencia y elasticidad con
bogas muy altas. La boga es el número de remadas promedio que da un deportista por minuto. Hablando, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? Sí, me gustaría aportar que el uso de estas máquinas, además de ocuparse para el entrenamiento del remo olímpico, que es en botes, ¿no? Y como bien explica Juan Antonio, para mejorar la técnica y la fuerza del atleta, también se pueden ocupar para entrenar para la competencia de la máquina, en remo en máquina, o se puede ocupar de forma sedentaria, lo pueden ocupar sin miras competitivas, sino nada más de forma de recreación. Y ahora también se han estado utilizando en los CrossFits. Ha tenido un auge muy grande el uso de estos simuladores de remo. Una persona que llega y le dicen, supongamos que así fuera, ¿no? Llegas al simulador de remo y esa persona dice, bueno, ya estuve 3 meses aquí, me voy al agua. Así de inmediato lo puede hacer, o en realidad no es tan sencillo, porque el bote está, pues no está en el agua, ¿no? Está en tierra firme. Así, de primer momento, sin entrenamiento más que el que tuvo en tierra, ¿puede hacerlo o realmente sí necesitas un entrenamiento también largo en agua? Son estilos. Tú lo probaste, tú ya te subiste a un bote de remo sin haber estado tanto tiempo en una máquina. Intenté subirme. ¿No? Hay personas que, o incluso nosotros como entrenadores, podemos meter a personas nuevas que no han tocado un simulador de remo, lo podemos meter al agua. Afortunadamente también en el agua tenemos varios tipos de botes. Hay botes escuelas que son muy anchos, son prácticamente planos en la parte de abajo y prácticamente no se voltean. Okay. Entonces podemos empezar de entrada ahí. Es importante porque a veces también los papás dicen, no, pues se me va a voltear y no se vaya a andar ahogando el niño o la niña, ¿no? Hablábamos que el tren inferior es lo que principalmente se ejercita en el remo. A veces como que ya perdimos la capacidad de asombro y creo que algo asombroso es los músculos que tiene el cuerpo humano. Platícanos y recuérdale un poco a la gente cuántos músculos tiene el cuerpo humano aproximadamente, si es los mismos en hombres que en mujeres, si de niños a adultos cambia. Platícale un poco a la gente. De niños a adultos es el mismo número de músculos, cambia el tamaño, la longitud y bueno, el volumen también, no solo en cuestión de la edad, sino en cuestión del género. Por regla general los hombres tienden a tener una mayor masa muscular y las mujeres pues un poco menor. En cuestión de número no hay un consenso específico, porque bueno, en realidad son muchos y depende a qué tipo de músculos nos refiramos. Hay como los músculos esqueléticos, que son los de movimiento voluntario, pero también hay músculo cardíaco, pero también hay músculo involuntario, que son los que están en las vísceras. Entonces, así en global, de todos los músculos hay más de 800. Okay. Específicamente hablando de músculo esquelético, que son aquellos que generan movimiento, que los podemos usar de forma voluntaria para generar movimiento, son alrededor de 650. Ok, y comentaba hace un momento el tema de la espalda baja. Si una persona tiene un problema, vamos a decir de espalda en general, ¿no? ¿Puede practicar remo? Entendido que lo primero que tiene que hacer es consultar a un médico. Claro. ¿Pero va a ser complicado? ¿Será como una de las enfermedades que limitarían a la práctica del remo? Obviamente si hay un paciente con dolor activo, sí. No sería recomendable que remara. Si es alguien que tiene antecedente de problemas en espalda, depende del tipo de problema que tenga, pero con un acercamiento adecuado, tanto primero en cuestión de consulta médica, posteriormente con una buena progresión del entrenamiento, es un deporte bastante seguro. Sobre todo si se enseña la práctica de forma correcta y si se hace una progresión en cuestión de intensidad y de cargas de entrenamiento de forma correcta. Entonces, en general es un deporte que siendo bien administrado y con un buen gesto técnico es muy seguro. Y creo que es el punto clave, ¿no? El gesto técnico, hacer bien las cosas. Recuerdo mucho un chavo, un entrenador en un gimnasio, que es de los pocos que me ha tocado que en realidad le aplaudo. Y me dijo, a ver, es que bájale el peso porque lo estás haciendo mal. Y yo cargaba así, según yo, mucho. Pues sí, porque lo estaba haciendo mal y no me estaba funcionando. Y me puso una mancuerna pues, como de 2 kilos y me costaba trabajo. Y me dijo, pues sí, porque ahora lo estás haciendo bien, estás ejercitando el músculo como se debe. Y así, para todas las prácticas deportivas, la técnica creo que es muy importante para hacerlo. Permíteme tantito, Ray, vamos a hacer una nueva pausa, la última. Regresamos para cerrar esta idea y a seguir platicando de remo. Así que no le cambie. Continuamos Salud y Deporte en nuestra última parte para seguir platicando de remo. Ray, ¿querías comentar algo antes de irnos al corte? Estábamos hablando un poco de las técnicas y la importancia. Así es, complementando un poquito, antes de llegar a la práctica como tal del ejercicio, es bien importante el calentamiento.
en 2018, un atleta preparándonos para el Mundial de Remo en Máquina precisamente. Calentamos muy poquito y se lastimó la espalda. Se lastimó con una hernia de disco. Estábamos a 2 meses de la competencia, tuvo que rehabilitarse, tuvimos que parar un poco. Afortunadamente logramos salir adelante y regresó con una medalla de este mundial. Eso quiere decir que sí se puede. Sí, qué bueno que regresó con la medalla, pero sí estas lesiones, rápidamente, Fabiola, que son muy comunes, ¿no? A veces no le damos como la importancia al calentamiento, sobre todo cuando llegamos a una edad, yo creo que arriba de los 35, y decimos, venga, de una vez, ¿no? ¿Para qué? No tengo tiempo a correr de una vez o voy a remar de una vez, pero no calentamos. Claro, el calentamiento es una parte fundamental de cualquier entrenamiento, es poner al cuerpo listo para el ejercicio que le vamos a exigir. Y por otro lado, bueno, sí tener un buen fondo de fuerza es importante porque, sobre todo en el remo, que es un gesto motor complejo, si no tenemos un buen soporte muscular, hablando en cuanto a parte abdominal y lumbar, es mucho más probable que haya una mala técnica y que entonces eso derive en una lesión, que es de las lesiones más comunes. La lesión más común que hay en remo es una lumbalgia, un dolor de espalda. Y después de escuchar sus comentarios, sus opiniones sobre remo, justamente le entramos ya de lleno también a la parte de las lesiones y los riesgos. Los escuchamos. Supongo que el remo, como cualquier otro deporte, tiene muchos beneficios para la salud y para el cuerpo como tal, porque al final es una actividad física que te requiere fuerza en los brazos, en el torso, en las piernas. Se enfoca en lo que es el deporte, el ejercicio, la salud y un poco de mentalidad. Pues mucha resistencia física, para la salud obviamente, y pues para verte bien, un bonito cuerpo, algo así. Las lesiones que deben existir en el remo pues deben estar relacionadas a los brazos, a los hombros, sobrecarga en los músculos, torceduras, tal vez hasta algún esguince. Pues a mi parecer no es tanto, sino que pues un poco de cansancio en los brazos y eso, pero pues fuera de lo común yo creo que es más deporte y pues el deporte casi no trae riesgos en sí. Muchas lesiones en brazo, pecho, desgarres, esguinces, me imagino, muy dolorosos. Yo creo que el remo pues debe ser caro porque el equipo no es pequeño, o sea, realmente tener no sé cómo se llame, bueno, como una canoa y los remos y el equipo de protección para poderlo desempeñar, supongo que deben ser caros. Creo que es caro y yo que sepa hay algunos espacios en los que como que te prestan para practicar. No creo que tenga un precio fijo porque hay lugares que pues obviamente sí lo dan, pero pues hay otros que solo por deporte. Pero pues en sí no sé en sí exacto un precio de lo que puede ser. Muchas gracias, como siempre, por sus opiniones. Daniela, hablando del tema de alimentación, también es muy importante que cuando se practica algún deporte, alguna actividad física, pues se ponga atención en esta área. Tú como atleta de remo, ¿cómo cuidas esta parte? Pues actualmente sí sigo un proceso riguroso de alimentación, más que nada porque yo estoy en la categoría de peso ligero. En mujeres, en la embarcación individual es abajo de 59 kilos y en el doble, para formar un doble ligero es promediar entre los dos atletas 57 kilos. Entonces sigo mi plan de alimentación para justo estar siempre dentro de este rango de peso y porque con el cansancio y con el esfuerzo que exige entrenar a alto rendimiento, sí debo seguir una dieta rigurosa para sentirme con energía y para poder aguantar todos mis entrenamientos. Normalmente es la misma alimentación que llevas cuando estás en entrenamiento, cuando falta a lo mejor 3 meses para una competencia, que cuando ya estás en la semana de competencia, o básicamente en tu caso comes igual. Pues lo ideal es que se divida tu plan de alimentación con las etapas que vayan a la par de las etapas de entrenamiento. Si estás teniendo una etapa donde quieres generar más masa muscular, pues se va a incrementar la comida, o si
tienes alguna etapa ya precompetitiva o donde necesitas disminuir grasa corporal, pues todo se va ajustando de acuerdo a tu plan de entrenamiento. Y importante, ¿no, Juan Antonio? También que se tenga este equipo multidisciplinario. Hay algunos deportes en México que afortunadamente ya tienen todo este colchón de especialistas. No sé si sea el caso del remo, pero importante que se tenga un médico del deporte, se tenga una psicóloga, un psicólogo, nutriólogo, nutróloga, que apoyen también al entrenador, porque pues ustedes lo sabrán, antes le hacían de todo y pues era como ustedes le habían aprendido en sus estudios. Sí, es muy importante tener un equipo interdisciplinario que apoye a los atletas en su desarrollo. La UNAM, a través de su dirección de medicina del deporte, pues apoya a los atletas de la UNAM, no solamente de remo, sino de todos los deportes que se practican competitivamente en la UNAM, ¿no? Se tiene el apoyo de nutriólogos, psicólogos, médicos, TAPAVI, etcétera, ¿no? Claro. Oye, Juan Antonio, ¿por qué darle una oportunidad al remo? Porque muchas veces decimos, es que todos se van al fútbol. O de repente se puso de moda el taekwondo o el tiro con arco, ¿no? O sea, ay, Aida Román, ¿por qué ganan medalla? Y también Mariana Vitia, ¿no? ¿Para qué lo ponen de moda? Y entonces de repente el remo también empieza a sonar, pero todavía no tanto, o no difícilmente que un deporte vaya a sonar tanto como el fútbol, el básquet, el béis. ¿Por qué darle una oportunidad al remo? ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, ¿por qué darle una oportunidad? Es un deporte que se puede practicar durante toda la vida. Prácticamente no hay un límite. Si uno puede caminar y subirse al bote, realmente puede remar. Es un deporte que produce pocas lesiones. Es un deporte que favorece el metabolismo y como decía Fabi hace rato, que se recomienda para el tratamiento de algunas enfermedades metabólicas y de algún otro tipo. Además, competitivamente, es uno de los deportistas que produce las mayores adaptaciones fisiológicas al esfuerzo, lo cual pues, hace que los atletas de alto rendimiento sean realmente fuertes y resistentes. Bueno, es una de las características de remo, ¿no? Claro. Y hablábamos un poco, muy por encimita, de las lesiones y los riesgos que incluso Daniela también ya nos decía hace ratito, ¿no? Si se te atora, pues puedes pegarte en la cara. ¿Cuáles serían los principales riesgos que hay al practicar remo? Afortunadamente, como ya mencionaron, esos riesgos son bajos. Okay. O sea, tanto en cuestión de accidentes, sí, claro que ha habido accidentes, choques, pero realmente son muy poco frecuentes. Las volcaduras, vaya, no pasa de que uno se vaya al agua y si sabe nadar, que es uno de los principales puntos de seguridad que se piden cuando uno entra a remar, pues no pasa de... No sabes nadar, no puedes remar en agua. En agua, okay. Claro, en máquina no hay problema, pero en agua sí es una restricción. En realidad, en cuestión de lesiones, es un deporte muy noble. O sea, como te comentaba, la principal lesión en los remeros es el dolor en la espalda baja, es como lo más frecuente. Cuando son intensidades o volúmenes muy altos, puede haber fracturas de costilla y algunas lesiones musculares, algunos dolores de rodilla, dolores en codos o muñeca, pero la incidencia de lesiones en el remo es bien bajita comparada con otros deportes, porque es de bajo impacto, porque no es de contacto, porque es un deporte que además estimula muy bien la resistencia aeróbica y la fuerza, pero a la vez no implica una carga tan alta, no es como un levantador de pesas, no hay contacto como un fútbol americano. Entonces es un deporte muy noble con respecto a lesiones. ¿Difícil que haya como una sobrecarga muscular en este deporte o sí se da? No es tan difícil, pero depende si hay una muy buena programación del entrenamiento, como habitualmente debería ser. No debería haber mayor problema en ese sentido. Ray, ¿hay suficientes lugares en México para hacerlo? Porque muchas veces si hablamos en Ciudad de México, todo el mundo te dice Cuemanco, ¿no? Y que para muchos les puede quedar muy lejos, porque digo, si vives en la zona metropolitana, zona norte, en el centro de la ciudad, Cuemanco pues está pasando Xochimilco, ¿no? Y hasta, yo siempre he dicho a la gente que vive en Xochimilco, hasta para ellos se les hace lejos ir de Xochimilco a Xochimilco. Está muy lejos, digo, con el tráfico de la ciudad a veces se vuelve un poco complicado. Para el tema de agua, obviamente, así es. ¿Hay suficientes lugares o tú consideras que se podría abrir la cartera de algunos lugares para que haya más espacios?
Pues en Ciudad de México el único lugar, como bien dices, es Cuemanco, ¿no? En Xochimilco. En los estados sí hay remo. Tenemos remo en Yucatán, tenemos remo en Quintana Roo, tenemos remo en Guanajuato, en Baja California Sur, en Baja California, en Nuevo León, en Jalisco. Entonces sí hay remo y claro que puede haber mucho más remo en todos los estados, en casi todos los estados, pero falta un poquito ahí de infraestructura, un poquito de hacernos de los materiales. Claro. Los botes son caros. Entonces tenemos que buscar apoyo para poder generar estos equipos. Sí, a veces no es solamente un balón, ¿no? No es un balón. Va más allá. Oye, ya para terminar, igual nos queda un minutito. ¿Cómo ves tú que a partir de los Juegos Olímpicos anteriores de Tokio ya haya una equidad en cuanto a las competencias varoniles y femeniles, que al parecer y afortunadamente ya es la tendencia de muchos deportes y el remo no es una excepción? Pues es algo muy atinado y además no nada más en el tema de los atletas, sino también se está buscando hacerlo en el tema de los entrenadores. Entonces es algo muy, muy atinado, lo cual aplaudimos. Sí, tienes razón, porque muchas veces hablamos de entrenadores y casi, o la mayoría, son varones. La mayoría son varones, no en todos los deportes, pero sí, principalmente lo vemos. Pues bueno, llegamos al final, muchísimas gracias. Rápidamente, Daniela, tus redes sociales. Sí, mi Instagram es dan.portuondo, así como se escucha. Perfecto, muchas gracias, Daniela Altamirano, por haber estado aquí con nosotros. Fabiola, por favor, regálanos tus redes sociales. Sí, a mí me encuentran en Facebook como Fab Núñez y en Instagram como @Fab con limón. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Juan Antonio, ¿dónde te puede seguir la gente? En Facebook, Juan Antonio Chávez Torres, y también en la página de la Dirección General de Actividad de Deporte de la UNAM. Así es, Deporte UNAM, como siempre agradeciendo por su apoyo. Ray, tus redes sociales. En Facebook e Instagram, en Antares Remo, que es el equipo que tenemos, y en lo personal como Ray Ríos en Facebook y Raimundo Ríos 10 en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado aquí con nosotros y gracias a ustedes que nos permitieron entrar a sus hogares a través de su televisor, su dispositivo móvil, su computadora, en donde sea que nos hayan visto. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que la próxima semana tenemos una cita aquí en Salud y Deporte. Hasta la próxima.